buenas, bienvenidos a otro episodio más de Sin Filtro con. Y hoy estamos con Santi Escribano. Hola. Fíjate, estoy teniendo un pequeño déjà vu. Un pequeño déjà vu de Esto lo hemos vivido. Esto lo hemos vivido. Bueno, pues Santi es compañero, es amigo, es periodista, es escritor, es locutor de radio de un programa decano aquí en Radio Sata de Pinto y es muy majete, muy buena gente. Y por eso le hemos dicho, Santi, vente a contarnos tu vida y hablar de tu vida y milagros. Y yo encantado, para no tener que dar la chapa a los demás, pues el típico, móntate un podcast, bueno, aquí estamos, de los colegas. Además, mira, me lo he preparado porque yo en tu espacio que sigo asiduamente, en Cienfuegos, te he oído que tú eres de los que se lo prepara, se lo guioniza. ¿Qué es eso de dos colegas hablando? ¿Qué es eso? Que sí, que lo haga muy bien, pero que tú no. Sí, yo soy un poco old school en eso de... Así que como he sido alumno tuyo, digo, que por lo menos me ponga buenas notas. Los folios aquí preparados. Y literal lo de que ha sido alumno mío, literal. Sí, porque en un curso de podcast que impartimos aquí en Radio Sata. Muy divertido, muy ameno y oye, que son iniciativas que hay que estar atentos para que te salgan y descubres, entre otras cosas, a Radio Sata y a Santi, a mucha gente maja. Pues Santi, tu perfil... No hemos buscado por internet, como antes nos ha dicho off the record, literalmente off the record, que ha hecho bien el perfil del trabajo de SEO, que 25 años de experiencia, pero si eres muy joven. Es que no lo soy tanto. ¿No? No lo soy tanto. Voy a cumplir los 44 años ahora en junio y bueno, pues llevar 25 años currando no es tanto en realidad. Y 25 años de experiencia sobre todo en la comunicación, en el baloncesto, de modo más o menos profesional. 25 años cobrándolo no han sido, pero 25 años en ¿Cotizados, esto. aunque cobres poco? Cotizados 22, eso no está... No, algo menos. Estoy... Estás ahí, hay que apretar. No llegamos a la jubilación. Ya, Se acaba de jubilar mi madre y no puedo tener más envidias ahora de alguien que de mi querida mami, pero sí. No, pero es eso, como estudié periodismo, soy de los que... ¿Has acabado la carrera? Acabé la carrera, sí, tengo el estudios en este caso es y con titulación. Hice también máster en periodismo deportivo y demás, que siempre es lo que quise tirar. Y la verdad es que al final siempre he tirado en esos 25 años de trayectoria, siempre he tirado por la radio, pero siempre ha sido sobre todo, aunque tenía mis pinitos profesionales, he tirado más por la radio libre y comunitaria y el deporte. Así como esa combinación que a veces no terminan de casar. Pero bueno. Pero casan, al menos aquí estoy como prueba viva de que se puede sobrevivir al intento. Yo te quería preguntar, ¿cómo llegas a la radio? Y luego, ¿cómo llegas al baloncesto? O si va unido, si que empieza por donde quieras. No va unido, pero como son esas... Yo que sé, al final las personas nos tendrán a colgar la etiqueta de este hace esto. Y en realidad nadie... Hay que ser muy, muy plano para ser solo una cosa en la vida. Y bueno, nosotros que somos más polifacéticos, ¿no? Porque yo cada vez que me cuentas las iniciativas que tienes, dices, pero por Dios, ¿sabes? Que me estás agobiando de tantas cosas que haces y has hecho y harás. Me falta tiempo en el día. O sea, estoy llegando a esos momentos de tener que estudiar bien las propuestas y decir, vale, con esto no puedo... Y hablar con la persona que te lo propone y decir, oye, si lo queremos hacer bien, o lo aplazamos, claro, o lo suspendemos, o ya se verá, porque al final estar en 20 sitios, vamos a poner así, a medio gas implica que salen 20 mierdas. Sí, mejor hacer las cosas, medir fuerzas. Sí. Pues, retomando, yo creo que entra primero el baloncesto en mi vida. Mi padre trabajaba en la caja postal. Ahí caían entradas. Y aquí el estudiante jugaba muy bien. Fui más en la etapa argentaria, en realidad. Me fui enganchando y al final decidí... Cuando hace el cambio a BBVA, Argentaria... Sí. Justo. Pues eso, los finales de los 90, primeros 2000 es cuando sucede todo eso. El patrocinio de Argentaria creo que acaba en el 97, temporada del cincuentenario de Estudiantes. Aquí el Estudiantes, aparte de que siempre Estudiantes tiene algo, el equipo del COL y tal... Hay que reconocer que aquel equipo de los 90 jugaba de la hostia. Y no hablo del mitiquísimo del 92, que si apenas tengo recuerdos, tenía 10 añitos y demás. Hablo de los posteriores, que eran unos equipos de la hostia, unos equipos que enganchaban, era bonita la camiseta. La camiseta del Estudiante siempre ha sido muy bonita. Mira que cada año ha habido un puto color. Sí, pero... y además yo lo de los colores no entendía, o sea... yo soy de la época de Ricky Whitlow, Pinone, de los primeros recuerdos que yo tengo de los Estudiantes. Ricky Whitlow, Pinone, Pedrolo Martínez. Sí. Hostia, bueno, luego de récord te cuento. Pedrolo Martínez, Rafa Vecina. Hostia, qué tío más majo. Rafa Vecina, que era vecina, su madre, de donde yo iba al colegio, del tendero. Ajá. Y ahí nos contaba, pues esta semana tal. Y lo trajo un día a jugar con nosotros. Bueno, a jugar, entiéndeme. Sí, a pelotear. A ponerse en el triple y hacer así, joder, hacerte la foto y tal. Tenía buena mano para ser pivote, ¿eh? Sí. Además era un pivot atípico de la época, de los de, oye, 2'5", 2'6", un poco alérgico a los tableros.
y tiraba bien. Y más cojo el pobre, tenía la rodilla, eso sí me la ha contado en la entrevista una vez, pero bueno. Y la verdad, las camisetas aquí pasó la época de Adecco, que pasaron rojo, azul, el logo de Anguan, el patrocinador de Anguan, que fue un One Hit Wonder de vamos a hacer muchas cosas. Sí. Muchas cosas. De hecho, hay un documental en Netflix que es Justo muy interesante de cómo el auge sube y caída, sí. el auge y caída Que llegaron a competir con Nike en igualdad Sí. de condiciones y... Hostia, que las primeras zapatillas que hicieron, la primera estrella que fichan, en el documental lo cuentan, se lesiona porque se rompe la zapatilla en el primer partido. Hostia, sí. Uf, Sí, como estrategia de marketing mal. Sí, cojonuda. sí. Después de eso, apaga y vámonos. Bueno, que, Pues con esa, que pues llegas aficionado al baloncesto. llego como aficionado al baloncesto y en esa búsqueda de identidad que tienes de adolescente, de diferenciarte, de buscar tu espacio, pues tocan muchos palos, pero al final ese fue el que me fue Curtiendo ahí. enganchando. El chico de pueblo que se va acercando pues allá al Palacio, al Magata, va encontrando su identidad y lo que es mi juventud, ya con los 17, 18, pa'lante, abonado. Llega a vivir la Copa de Vitoria en directo. Yo pensé, pues igual esto mola. Se va a ver poco, pero de vez en A los cuando. delfines. Hostia, a los delfines, sí. La final de 2004 en Vista Alegre, no sé, llega a ser muy activo en la demencia. Muchos de mi grupo de amigos, todavía amigos actuales de mi entorno, de gente conocida, son del entorno del baloncesto, el más amplio, el entorno baloncesto, demencia. Es algo que a mi pareja actual que no viene de este mundillo, le sorprende. ¿Pero este de qué lo conoces? ¿Del baloncesto? ¿Pero de qué? Ya, ¿De qué tal? ¿Lo del baloncesto de qué? ¿De qué ha jugado? ¿De qué has Sí. jugado tú con él? De que era de la qué- demencia, de que era el amigo de no sé quién, del baloncesto. Para dejarlo así. sí, en el sí. entorno hiper amplio. La verdad que el baloncesto es una parte muy, muy importante de mi vida. Y llegó un momento como sucede todo. Una serie de casualidades. Estar en el momento justo, Sí. la oportunidad justa. Cuando estoy ya había acabado la carrera, había acabado el máster, no terminaba de encontrar algo en periodismo y decidí voy a estudiar otra cosa. Me metí en un tema de artes gráficas, que no era lo que tal, y justo cuando estoy para acabar el primer curso de artes gráficas, queda un hueco en el Estudiantes, en la fundación, porque están preparando el libro de los 60 años. Cifra poco redonda, cifra tal, Sí, una cifra pero random, como dices. menos mal que se hizo para los 60 años, porque muchos de los protagonistas del material que preparamos, un libro, un documental, muchos de los protagonistas que se les pudo entrevistar todavía estaban sanos, todavía estaban lúcidos, porque luego ha sido una serie de fallecimientos que al 75 aniversario, que fue hace 2, no hubieran llegado ni por asomo. Joder. Toda esa documentación que se hizo para el 60 aniversario, bienvenida fue. Acaba el trabajo el 60 aniversario, queda un hueco en el departamento de comunicación, lo que yo soy periodista, porque la persona que había en aquel momento de segundo de a bordo, Juanjo Longarela, le sale un trabajo en Amar en tiempos revueltos, en trabajo muy de bien. producción. Ahí sigue Juanjo, con Juanjo sigo teniendo Sí, eso contacto. te iba a ahora decir, digo, es- la serie le han cambiado de nombre, pero sigue. Sí, es espectacular. Además, Juanjo es un buen pincha, DJ, selector, como se quiera llamar, de música jamaicana, de reggae y demás estilos. Y me hace mucha ilusión. Cada vez que me lo cruzo le agradezco de mira qué guay que te, Oye, te estás sale feliz un- tú te y sale me un hiciste trabajo. feliz a mí. Sí, porque luego estuve en prensa del Estudiantes, viviendo todos los vaivenes del Estudiantes en esa década. Esos, ¿qué coño década? Década y media, 16 años. De 2008 a 2023 estuve trabajando en prensa de Estudiantes con todos los vaivenes, tanto del Estudiante como de lo que ha sido la propia comunicación, la comunicación deportiva, porque cuando yo empecé enviábamos cintas de vídeo a los medios y un fax para informarles. Cuando yo entré, al final todo iba por redes sociales, el WeTransfer y el no sé qué, como que hablábamos en algún momento de la transición de los videoclubs y todo eso, de los formatos, pues eso lo he vivido de lleno en un departamento de comunicación. Y puedo decir que con eso he tenido mucha suerte, porque al final las redes sociales, los más veteranos saben de qué va, para el chaval. Pues el chaval ha tenido una libertad creativa del copón y en ese sentido yo pude ser muy Eres muy el community manager, vamos a Sí, decirlo sí, así. sí. Y en ese sentido he sido muy feliz. En ese sentido, y lo puedo decir, ya se han cerrado las heridas de mi salida de allí y demás. He sido muy feliz porque he podido hacer lo que he querido, he podido experimentar y me han dado mucha libertad pues para crear una imagen del Estudiantes que yo lo veía mucho como desde el punto de vista del aficionado. Porque como había sido aficionado, y sigo siendo a día de hoy, Tienes ese- mi equipo es Estudiantes, voy a ser Estudiantes toda la puta vida, es mi maldición, es mi heroína, diablo vestido de ángel, es todo lo que quieras, ¿no? Pues he podido esa mentalidad, esas bromas de aficionado, llevarlas a la comunicación oficial, que yo creo que en el estos mismo tiempos... lenguaje que el que consumía la propia red social, que eso es importante. Eso es. Estuve en unas vacaciones que estuve en Irlanda, que ahí vive un buen amigo mío, vi una valla publicitaria de un medio de allí, no recuerdo cuál, el Irish Examiner.
que salía gente con bufandas, que no se les veía la cara ni nada, sentados en la grada con su tupper al lado un tipo con el portátil. Ponía, somos lo mismo, somos aficionados del GA, de los juegos, los deportes gaélicos. Que yo me lo tatué mentalmente, esa es mi puta mentalidad. Somos lo mismo, somos aficionados, queremos este deporte, queremos este equipo, lo vamos a contar así. En la comunicación corporativa es difícil, porque los equilibrios mandan patrocinadores, instituciones, egos de determinados directivos, entrenadores, hay mucho tal, y esos Además, equilibrios, pero yo siempre tuve claro, y yo creo que eso cuando me echan lo recibí mucho, siempre tuve claro que estas cosas hay que hacerlas con pasión, y tu verdadero público al final es el señor que está pagando su entrada, el señor que va cuando puede, que va con los críos, que intenta transmitir esta pasión por un equipo ahora mismo perdedor. Aunque espero que en un par de semanitas podamos decir otra cosa, pero bueno. Comentamos los altibajos pero y las sí, yo siempre tuve claro de si tengo que partirme la cara, no va a ser contra el aficionado, va a ser contra el jefe, va a ser contra el que me paga, ¿sabes? Así de masoca, pero yo ha sido mi mentalidad y la conciencia absolutamente tranquila. Bien. Te iba a comentar lo de la faena. Bueno, te iba a comentar primero los patrocinios. Lo he dicho patrocinio más. Estudiantes siempre ha sido de los que ha tenido patrocinios muy potentes. Sí, o sea, no es que sea Ferraya Domínguez ni Jabones Pardo, con todo el respeto para Jabones Pardo de Fuenlabrada. El otro día me salió una anécdota, no sé si la conocéis, de un chino que pagó por jugar y debutar en la CB y metió un triple y todo. ¿Y sabes cuál fue el primer equipo increíble. español en el que estuvo? Bueno, fue el segundo equipo español en el que estuvo. Lo había hecho en más equipos, pero no sé en cuál. Estudiantes. Ah, sí, no lo sabía. Estudiantes llegó al equipo de Liga Eva Bozen. Muy majo, un chaval muy majo. Es que no tan chaval, es que es una... Claro, es que yo lo veía, digo, hombre, no Y tiene Estudiantes 50 años, pero sí 30 y muchos. A Estudiantes entra un patrocinio de una empresa china que se llama Bo Dreams. El chaval se llama Bo Dreams. El sueño de... Como queriendo Pero decir. se le hace hueco en el equipo filial. Y los chavales de aquel entonces le adoraban. En la generación de los del 2000, gente que han llegado a CB, Nacho Arroyo, los Alderete, Mayor el Pequeño, Adam Sola, etcétera. No superestrellas. Bueno, Dovi Jedraitis, que se ha jugado a Euroliga, pues, bueno, y le adoraban, pero claro, no dejaba de ser, pues, un chaval majo que sabe de no debería estar aquí, pero aquí estoy, pues voy a darlo todo. Y Muy demás. voluntarioso, que se dice. Sí. Muy voluntarioso. Pero oye, pero es que por lo visto lo ha hecho en más equipos y en más deportes. Sí. En más deporte no lo sé. Sé que ha estado en Orense, ha estado en... No sé si Lucentuno Castelló, ahora mismo me baile, por supuesto, lo de Fuenlabrada. Que me disculpen quien sea, pero que había debutado también con un equipo de segunda, me parece, de fútbol, o segunda B. O sea, vamos, que está hecho todo un espontáneo. Los patrocinios de Estudiantes, que yo recuerde, son Caja Postal y todos sus derivados, Argentaria, BBVA. Luego entra Adeco. BBVA no llega a serlo, se va BBVA a Argentaria. ¿No llegó a ser BBVA Argentaria? No. Pues mira, eso sabes tú más. Y Movistar, que a mí me sonó muy raro que cuando se desciende Movistar no se baje del carro. ¿Por qué no quieren quedar con el... Para ellos es Calderilla, por las cifras que manejan, y no quieren quedar como el que deja tirado, eso es. Porque además siempre se ha insistido mucho, y yo creo que es verdad, en asociar el patrocinio no tanto a la parte deportiva de los primeros equipos, que también, y eso quien lo niegue se miente, más a toda la parte social que tienen Estudiantes, todo el tema, la cantera, la afición y todos estos temas que pasan un poco más de allá del ganar, perder y de que en un momento dado puedas hacerte con los fichajes. Es más de imagen, pues digamos extrapolable a lo que hacemos nosotros, a esos podcasts que te patrocinan una conversación entre tantos y no se habla del producto, no se habla de nada, pero al final tú asocias a esa marca que te trae pues todo lo que hay detrás. ¿No? Yo recuerdo las pistas del Magariños, la tienda del Magariños, que no sé si sigue, creo que no. Sí, sigue. Sí, pues, y se amplió. Se amplió, joder, pues. Lo lleva ahora Matt Vázquez, gente muy majos. Hacen honor a su nombre, unos putos locos del básquet. A mí, hay que decir que yo tuve abono de demencia 4 años, y aficionado siempre. Pero a mí, cuando Estudiantes abandona el Palacio de Vistalegre y se va primero, creo que a la Casa de Campo, a partidos de domingos a las 12 de la mañana, el 90%, que eso no sé si son las televisiones o, imagino serán las televisiones, sí. A mí me mata. O sea, el hecho, de hecho, dejamos de ir con el abono comprado, porque es que llegar allí era imposible aparcar. A nada que te encontrás, llegabas, el partido empezaba no había manera de entrar en orden, todo un descuadre. Llegamos a 2 partidos, al segundo, tercer, cuarto, porque era imposible aparcar. Tenías que irte a aparcar a Batán y venirte en metro, era imposible. Y luego
también se mudaron a la Caja Mágica, me parece, en un momento No, dado, ¿o no? no, Caja Mágica no, No, se llega a estar no nunca. se llega a Caja estar, Casa en pues. Madrid un año y No. luego Palacio de los Deportes, cuando... Bueno, no se aquella puede. fue tremenda. Sí, no, porque aquella fue tremenda, fue pelea, comunidad, ayuntamiento, fue pelea, Esperanza Aguirre, Gallardón, de esas cosas que de repente caen migajas y ¡wow! Vamos a aprovecharnos de Nada, este movimiento venga. político y pues ahí está. ¿Has escrito libros de baloncesto? Bueno, te voy a preguntar primero, tu labor en Estudiantes, has comentado que era comunicación, prensa, un poco redes sociales, te dejan ahí. ¿Cómo notas el feedback? O sea, ¿notas tu trabajo como gente joven que tú has descrito en ese momento dentro del entorno del estanigrama de estudiantes? ¿Notas que van las redes desarrollándose? Porque estamos en una época, estamos hablando de una época en la que era lo que tú has dicho, el cambio de las redecillas empiezan a crecer y tienes que ver cómo te vas adaptando a eso como club, tú como community manager, y hostia, tiene que ser complicado saber dónde está el límite, lo que dices tú, de la broma del aficionado a lo que es, esto es un puesto serio y hay una estructura detrás. Sí, sí, a ver, y a veces te pasas de frenada y toca dar explicaciones, pedir perdón o defenderlo a... Te llamaba o defenderlo a varón muerte. al despacho, decir, a ver, Santi, Varón al pobre falleció en 2008 y no llegó a ver las redes sociales, pero... yo he de decir que sí, esto políticamente no creo que ya pase nada, pues ya está fresquito, pero de los cánticos mejores que he oído la demencia era el de Varona, 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 escojo como varón. Porque además, cualquiera que no conozca la situación dice, oye, qué bien, le están cantando al presidente y tal, pero no era... Pues eso, por poner en contexto, Varona fue uno de los históricos presidentes del de estudiante. los más criticados, bueno, luego es que también es como toda la situación de los estudiantes, ahí la desconozco, visto desde fuera como aficionado, porque ahí pasa cuando Varona, no sé si se va, le echan, a como pedirse una plataforma de aficionados para gestionar el club, que ahí empiezan a ver un poco, no, es que lo que se ha hecho, pues la herencia recibida, Voilà. todo política, vamos. Sí, 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 muy parecido, muy parecido. La verdad es que el contexto... El contexto era como muy de, bueno, sí, nosotros gestionamos el club, pero es que no podemos hacer porque mira lo que nos hemos encontrado, hemos abierto el cajón de aquí y apareció esto. Sí, sí, Y, joder, en truco trato, sí. 2004 con una plantilla maravillosa y se llega a la final y estamos a un partido que nunca se está a un partido, porque esa final para mí, en el momento en el que no ganas un partido fuera, a ese Barça no se le puede tocar. Estamos hablando Supongo que del- los dos primeros partidos son unos pasitos y un agarrón. bueno, sí. El partido 1, partido 2, mira que no me acuerdo de qué he comido, de qué he desayunado. Sí, sí, me pero- acuerdo de ese puto partido, vamos. Yo me acuerdo de situaciones de, por ejemplo, un triple de Loncar, de a tomar por saco, me parece, también en el tercer o cuarto partido, no recuerdo en cuál de los Lo dos. de Loncar en aquella eliminatoria fue... Yo sigo diciendo que para mí ahí le sobraba Cory Brewer, que era de los jugadores que te da mucho, pero también cuando te quita todo. O sea, Vamos, es que se... te mata un partido. Es de los que, tirador, no metedor, tirador. Él no se cansaba de tirar. Pero si tenía la bendición de Pepu, si Pepu Sí, lo no, dice... no, claro, y Pepu tira para adelante y ¿dónde se produce? En el quinto partido, ese debut de Sergio. Hostia, sí, porque eliminan por faltas a los demás bases, estaba lesionado Miso, sí, también. Que me recuerda un También poco, para la leyenda. salvando la distancia, al quinto partido de la eliminatoria del 88-89 del Madrid con Petrovic, quitando que no está Neiro, no hay una venganza personal, pero es como se castiga en exceso al Estudiantes en el Palau las faltas y es como, venga, que salga el chaval, y el chaval sale y en 2 segundos dice, aquí estoy yo. Que Sergio, a mí me parece el jugador español con más talento global para mí como jugón, para mí como espectador, de todo, vamos, un talento increíble, MVP de la Copa, de la Eurocopa Junior de Naciones, ganando él solo, diciéndole a Antelo, tú ponte ahí que yo te las voy Sí, a sí. dar a quien sea. O sea, gana él solo el campeonato de Europa Junior, MVP en Zaragoza, y luego llega el Estudiantes y pues es como todo, nunca sabes qué acertar. Si me voy, no me voy. ¿Qué hay en un equipo en el que, por favor, españoles, no vayáis a Portland? No tiene sentido ir a Portland. Ah, ya, O sea, si te elige Portland, jugador español que ha pasado por Portland, bueno, Rudy hizo una decente carrera, vamos a decirlo así. Pero aún así le costó. Y aún así le costó, bueno, le costó, pero tampoco, porque tú te pones a ver el primer año y, de hecho, Rudy bate el récord de triples para un novato.
No me acordaba. en el último partido, con 101, me parece. Y luego, con la evolución del juego y el triple, pues ya Dikembe Mutombo metería más hoy en día. Ya, bueno. Seguro siendo. Bueno, este año, el Kempak, creo que se llama, ha metido 237 o 337 en su año de novato. O sea, una auténtica locura. Como mi muñeco en el 2K, que solo juego triples porque poner bloqueos es aburrido. Hostia, sí, sí, sí. Bueno, ¿qué te parece Wembayama? Pues es que sí, a mí me superan esas cosas. Prefiero hablar de Pedro Rodríguez. No, pero me refiero que es el muñeco que nos hacíamos todos para ganar. 2.30, que mete triples, que hace todos los mates, que le llega la mano por el suelo. Y que sabe driblar bien. Porque antes eran los altos, no saben votar. Y nos quedamos con eso. De hecho, el 2K ahí estaba muy bien, porque le ponías pivot, o depende de la altura, no te dejaba subir el dribbling más allá de. Eso es. Que es una cosa que comentaban en algunos foros, que ahora ya eso está quitado. O sea, ya está desbloqueado. Ya puedes poner al jugador 99 en dribbling con 2.37 porque hay un señor que lo hace. Porque existe, claro. Hay un señor que lo hace. Tienes libros publicados. Te iba a preguntar de tu relación con el Juventud, que es una afición y un club, vamos a llamar hermano de estudiantes. ¿Y cómo llegas para escribir historias del Juventud? Que es uno de los libros que... Sí, es el primero y este además es con editorial a la que no conocía de antes. Pues a ver, es una historia pues de toda esta gente que conoces a través del baloncesto. Pues no solo conozco gente de estudiantes, conocer gente en las copas, ese formato de competición tan bonito, esos 4 días, 8 aficiones y demás. Pues en ese entorno pues nos hicimos muy amigos de gente del Juventud más o menos de nuestra edad. Entre ellos pues Amanda Castell, que era como yo, periodista, era como yo, pues precaria, ya como yo, había sido scout, pues teníamos muchas cosas en común, hicimos súper colegas. Pues Amanda fallece de repente en 2009, muy jovencita, todavía 29 años. Figúrate cómo nos deja eso, rotos, desolados. Con Amanda había una cosa que hablábamos muy a menudo, que era de hacer juntos un libro del Estudiantes y el Juventud. Como éramos periodistas, pues se nos iba a buscar paralelismos, buscar cosas comunes, no sé qué, además. Que los hay y muchos. Nunca pude sacar el libro con Amanda, pero teníamos el título: Tú al Ramiro y yo a Badalona. Pues con eso, todavía en el velatorio, su novio, Marc, un fuerte abrazo desde aquí para Marc, me dijo, pues ahora habrá que sacar el libro. No sacamos el libro, sacamos una revista de la que sacamos, pues espera, los tengo por aquí, lo tengo un poco difuso. Llegamos a sacar 3 números allá por 2012, no, alguno más. 4 números. Vamos a sacar 4 números que se llamó así: Tú al Ramiro y yo a Badalona. Pero eso es una revista, eso es un libro, no es una revista. No, estos son revistas. Claro, pero me refiero que el formato para mí de una revistilla es más descuidado, menos profesional, un fanzine, vamos a decir así. O sea, eso es ahí talego, o sea, eso es buen gramaje. Sí. Y los vendíamos a 7.50, ya había algo de publi y demás. La verdad es que... Y estuvo guay porque conseguimos colaboraciones de mucho nivel, entrevistas de la leche, buscar paralelismos, pero al final, bueno, llevar adelante una revista que salga mínimo una vez al año y ese tipo de cosas es trabajoso. Dije, vamos a acabarlo, pero que acabarlo bien, con un libro, que el formato libro, que aunque sea más barato luego de imprimir ese tipo de cosas, como que el libro tiene ese caché. Y ya conocía de otras veces, de haber estado en presentaciones de otros amigos, y bueno, en este mundillo, Ediciones JC es una editorial madrileña especializada en cine y en baloncesto. Me suena muchísima de incluso de Andrés Monge, del Reverso, que tiene muchos librillos. Me suena, no sé si es la misma, hablo de memoria, pero tienen un catálogo, casi todo lo que se ha publicado sobre baloncesto en castellano ha pasado en algún momento por su mano. De hecho, creo que ahora han publicado... Ya lo miraré y lo pondré en los comentarios, como siempre, luego nunca pongo nada. La loca historia de la ABA, que hay un documental en Prime que a cualquier aficionado se lo recomiendo, porque es cómo conviven 2 ligas de baloncesto. Ya. Y cómo, fichando a la estrella, a Jerry West le dice, el logo de la NBA le dicen, no, tú para acá. Y cómo te van tramando de que toda esa inversión inicial de crear 2 ligas es para ser absorbidos y ganar dinero. O sea, todo es negocio. Todo es negocio. Sí, con la mentalidad yankee más. Pues esto no era negocio, esto era pasión. También evitar pringar pasta y eso. Pues vaya ya Ediciones JC y le cuento pues esta historia que estoy contando, que sí Amanda, que sí Ramiro de Badalona, no sé qué. Venga. Quería hacer un libro, pues recreando los mejores momentos, escribiendo algo nuevo. Era más una recopilación que un tal. Pero Juan Carlos Rentero, el dueño del presi de JC, me dice, es que del Estudiante ya hemos publicado cosillas, pero de Juventud nunca nada, a mí el Juventud me mola, y justo en ese momento me enseña, lleva una solapa con el escudo histórico del Juventud, la CJB ahí.
¿te atreves a hacer algo solo del Juventud? Hostia, me has cambiado el planteamiento total. Bueno, spoiler, me atreví y ahí esto, salió el libro, 100 historias, 101 historias, un formato habitual. Encontré 101 historias del Juventud, historias muy cortitas, independientes entre sí, pero que van en un orden. No es la historia, son más un anecdotario del Juventud. Y el proceso de elaboración fue muy bonito, porque claro, para mí era una responsabilidad. Primero, que la gente del Juventud de Badalona son muy orgullosos de lo suyo. Es como llega un club a cumplir 100 y pico años y como... No, a estar a puntito de cumplirlo. Y que llega un periodista aficionado y no sé, en aquel momento era ya parte de sí, lo era. A sacar un libro de otro equipo, que es como... A mí me preocupaba mucho eso. De cómo podía ser recibido. Puertas abiertas, quizá pues alguna cosa. Estaría bien una edición en catalán, ya. Ya, bueno, pero eso es cosa del editor. Que haya una edición, que haya una editorial que pague un traductor, yo no puedo, claro. No tengo, entiendo el catalán y más después de escribir ese libro. Del Juventud sí hay bibliografía, sí hay muy buenos libros, con más intención enciclopédica, con más pegados a momentos concretos, ¿no? A la temporada que ganan son campeones de Europa y cosas así. Hay muchas cosas en ese plan, pero todo en catalán, todo muy pensado para el consumo más cercano. Este es quizá el primer acercamiento al club más a nivel de toda España. No sabía cómo lo iban a recibir y se recibió bastante bien. Pude vivir un San Jordi allí. No fue estrategia comercial, fue puta casualidad, pero cayó justo para esas fechas. Hicimos una presentación en Madrid. Lo suele hacer JC en el Aleatorio Bar, que está allí por el centro. Pues dije, bueno, hacer algo distinto. Tiene un guiñito a la gente de allí. Lo hice en Blanquerna, que es el centro cultural que tiene la Generalitat en Madrid, ahí al lado de Banco España. Sí, y petao, conté con Gonzalo Sajibela, que fue jugador histórico de Estudiantes, pero que también estuvo en Juventud. Un apellido muy histórico. 70, sí, y un señor graciosísimo. Los jugadores que ya no deben nada a nadie, no tienen contrato que perder, son brutales. El propio Juan Carlos Rentero, José Ajero, el periodista de Movistar Plus, todo un demente y buen amigo, sí. Y fue una presentación, petamos, y aquello estuvo muy bien. El libro, pues bueno, me sigue dando alegría de vez en cuando, porque aquello sale en 2019, ha llovido. La mentalidad que había tras aquel libro... Había, aunque no era la intención era que el libro perdurase, el deporte al fin y al cabo evoluciona. Sí. En aquel momento el Juventud iba mal. Iba bastante mal. Tonteó con el descenso, había una deuda económica importante, no se sabía por dónde iban a tirar las cosas, con lo cual es que hay un poco como de nostalgia y demás. Luego el Juventud como que tocaron las teclitas, salió una buena generación de cantera, entró los Grifols con la inyección de dinero que da tranquilidad, aunque no han metido mucho como tal para fichajes, pero sí te dicen, venga, tranquilidad para trabajar. Tenemos una para base. Arriba. Y Juventud, que saben hacer las cosas y con esa tranquilidad económica, pues ahora están de nuevo compitiendo por cosas. Han vuelto a tener este año una decepción por no clasificarse para la Final Four de Champions. Champions no es la mejor competición del mundo, pero es la puta mejor competición a la que aspiran ahora mismo. Claro. Y si estás en una competición es para ir más arriba. Y Juventud, lo que le diferencia de Estudiantes, son mucho más competitivos y más exigentes. Sí, más inconformistas. Les gusta porque son y han sido desde el principio más grandes en ese sentido. El Estudiantes de los 90 es una anomalía en la historia del Estudiantes. Siempre ha competido, pero nunca al nivel del Juventud. Y el 2005. Juventud siempre ha tenido más dinero. También han sabido hacer mejor las cosas, sobre todo en formación. También han sido como más... No han ido tanto a la cantera masiva, social, entre comillas. De hecho, hubo críticas en su día por cerrar una de las escuelas grandes para centrar, y se han centrado más en la tecnificación para sacar jugadores para primer equipo. Estudiantes ha querido tener todo a la vez y hay veces, sobre todo en el contexto actual de las canteras globales, hostia, es muy jodido, ¿eh? Es muy jodido. Los cupos en ACB hablamos de que son cupos de formación. Claro. Ni siquiera son cupos de nacionales. O sea, tú puedes traer a 3 señores de Burundi, uno de Croacia, otro de Cheikovia, y mientras estén formados aquí... Sí, mientras hayan llegado con 16, 17 años. Yo estoy ahora trabajando temporalmente en la Federación de Madrid, en la Federación de Baloncesto de Madrid, y estoy haciendo mucho, pues claro, se hace cantera. Y ves ves perfiles de clubes de todos los mundos, y ahora veo mucho, pues esta irrupción de las academias. Hay academias en todas las categorías. Pues el otro día en Junior Federado... no sé si a tercera o cuarta división, ya vi una de las academias con chavales becados del extranjero y dices, hostia puta, el mercadeo que hay. Es un dinero que entiendo que es unas becas que alguien o una plataforma, llámalo particular, llámalo empresas, ponen ahí para quedarse con los derechos de unos chavales que aspiran a entrar en universidades. Sí, que ahora, oye, lo de las universidades, ¿tú sabes cómo va? Que ahora mismo puede ir a la universidad cualquier jugador de cualquier edad. Hay gente fichando por la NCAA con 25 años.
Sí, ¿eh? O sea, no, No me he enterado bien de cómo es, Claro. pero sí que es un cambio. Claro, cuando la gente dice, habría que volver a lo de los 90. No se puede volver a los 90. Ha No. cambiado el contexto absoluto. Y no depende de que Estudiantes, Juventud No. o el club que quieras lo haga mejor o peor. El Real Madrid, con todo el dinero que tiene, ganando todos los títulos en España, como lo están haciendo ahora mismo, luego no se quedan en el primer equipo porque se van a ir a Estados Unidos con 20 años. O sea, yo vi el Y lo caso asumen. de esta semana que ha salido, esta semana cuando estamos grabando, mediados últimos de mayo, Izan Almansa, y recordemos que Izan Almansa estuvo en la Liga Australiana, me parece, Sí. para subir posición del draft, porque estaba en la academia de Pau Gasol, que no sé si cerraron o cambiaron, Sí, no me enteré. algo pasó. Se fue a la Liga Australiana, donde estuvo, me parece que se formó el último, o uno de los últimos, número 1 o 2 del draft, que era hijo también de un extranjero que jugó en España, francés, que no me acuerdo, que era del Unicaja, Trisache, basta, qué mítico. y, Me sé más jugadores de hace 20 años que de ahora. y, y de repente no le seleccionan en el draft por lo que sea, o que está asociado a problemas de un positivo en un test de drogas, viene al Madrid, está jugando un año a caballo entre el U22, que es un intento de algo que ya veremos por dónde va, pero yo no le veo mucho futuro. Los partidos televisados no los ha visto ni los familiares, y de repente este año dice, no, que vuelvo a la NCA. Y estoy leyendo comentarios de, para ver si le eligen en el draft. No, en el draft te has presentado una vez, no te han elegido. Bueno, como gente libre. No, pero claro, es que tiene, igual que Jan Montero, que está dudando si ir a los Olympiacos, que paga su cláusula, o de repente irse a la NCA. Pero chico, o sea, Sí, ha cambiado el panorama mucho y Es yo una soy locura. poco de nostalgias y tal, de hay que antes era adaptarse a mejor, lo que hay. pero te diré que me gustaba más lo de antes, y no es porque fuera lo que vivía con 20 años y porque mi equipo ganaba, sino porque me parecía más fácil de entender, pero bueno, a veces darse de hostia contra la realidad tampoco es buena idea. O sea que... Bueno, es que al final yo entiendo que los que tenemos ya una edad asociamos. Yo, mira, tenemos una pista de deporte enfrente de casa que tiene cancha de fútbol y baloncesto, y siempre está la pelea de cuando vas a jugar y vienen los de fútbol a echarte. No me voy. Bueno, y el otro día eran un sábado a las 6 de la tarde y decía, mira, dice, ¿qué hace esta gente ahí con 30 grados? Digo, Ya, digo, tú no me has visto a mí. Digo, yo me bajaba donde vivía, hacíamos el camino de irnos llamando de unos a otros al timbre con el balón botando, pam, 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 bajábamos a las pistas municipales. Yo recuerdo que nos subíamos, eso te hablo de las 4:30 de la tarde, en pleno mes de agosto, y nos subíamos, teníamos agua, una manguera para refrescarnos, abríamos los aspersores, nos mojamos y seguíamos. Yo recuerdo subirnos cuando se iba el sol a las 9:30. Y además decir, última semana de agosto que empiezan las fiestas, a las 9:25 ya hay que ir para casa, porque ya no se ve. Y digo, y ahí nos hemos tirado, pero toda una generación, y no pasaba nada. Sí, es así. No pasaba nada, no moríamos. Hemos hablado mucho de baloncesto. Vamos a hablar de tu programa aquí en Radio Sata. Es verdad que empezamos con que entró antes y la radio o el baloncesto, ¿no? Pues ahora nos vamos. ¿Cómo llegas a lo primero? A una. Porque tú has trabajado en radios, digamos, convencionales, comerciales. Sí, han sido más pasos, a ver, siempre me mola. Profesionalmente tuve la beca en la cadena SER, la de final de carrera, también una pequeña colaboración, un par de veranos antes, durante la carrera. Pero sobre todo tengo muy marcado en 2004, verano olímpico, verano de Eurocopa, verano del fichaje ¿cómo se llama? De David Beckham por el Madrid y de Samuel Eto'o por el Barça. ¿Ves? Me acuerdo de ese tipo de cosas porque fue un verano en la redacción de deportes, de mucho trabajo, muchas cosas. Siempre digo, lo que aprendí en esas prácticas, que apenas fueron 3 meses, remuneradas razonablemente, creo que ahora no se paga tan bien a los becarios, pero cotizan, cosa que entonces no cotizábamos. Lo que aprendí en esas becas, la verdad que fue tremendo, pues tanto de contactos como es el modo, lo que buscan los periodistas de las redacciones para contar algo en el programa de radio, cosas que luego supe aplicar en el estudio. Yo ya había hecho radio, pero más el mundillo de las libres, de las comunitarias. Mi primer acercamiento fue, y esto fue muy gracioso, tendríamos todavía 16 años con una colega de aquí de Pinto que estaba en el movimiento. Todavía era Jóvenes contra la Intolerancia. No, ya era Movimiento contra la Intolerancia, porque Esteban Ibarra ya dejaba de ser joven y tenía que seguir siendo el presidente del movimiento. Movimiento contra la Intolerancia, que se habían quedado con una histórica radio libre madrileña, como era Onda Verde, que estaban en la Plaza Cabestreros, hoy Plaza de Nelson Mandela. Ya tenían un programa en el que metían a los chavales, a las juventudes del movimiento, pues para que hicieran de vez en cuando un programa. Y nos turnábamos. Una quincena lo hacían otros chicos, otras chicas que no llegamos a conocer, y una quincena lo hacíamos nosotros con esta amiga, con Elena, con Alberto, con el que ahora actualmente hago Acción Fuegos, con lo cual el eterno retorno, ¿no?
Y bueno, pero éramos muy punkis. Nuestra línea ideológica, nuestra línea editorial no era exactamente la misma que la del movimiento contra la intolerancia, con lo cual se nos invitó a dejar de hacer nuestras colaboraciones en sector multicultural. Esto en vuestra casa lo hacéis, ¿no? Eso es. Y nos buscamos nuestra casa. En este caso no con Alberto, me junté con otros colegas y haciendo prospecciones de emisoras llegué a Radio Elo, la emisora libre de Orcasitas. Aquello fue nuestra casa, una emisora fundada a partir de los movimientos vecinales de los 80 de Orcasitas, una historia de la que se habla poco para lo impresionante que es, lo que se hizo allí. Las calles, los nombres de las calles, todo lo que representa cada calle. Sí, la verdad es que me parece una historia súper bonita de la que se debería hablar mucho más. Allí tenían un lema que era del barro al barrio y ves las fotos de cómo llegaron en los 60 la gente de Andalucía, Extremadura, de 1000 puntos. Lo que tenían y lo que acabaron teniendo unas casas más que dignas, unas chimeneas de calefacción que son un puto símbolo allí de cómo tenemos agua caliente todos gracias a esto común. Por aquí. Pues herederos de aquello era Radio Elo y ahí fundamos el programa Latido de Libertad. Lo fundé primero con José Yeris, que duraron poco, pero luego me junté con mi compañero Iñaki, del baloncesto, compañero de la demencia, con el que sigo manteniendo contacto y amistad. Y estuvimos muchos años, se fueron sumando más amigos, casi todos también del entorno de la demencia, gente con inquietudes políticas. Y era un programa muy de entrevistas, muy político. De vez en cuando poníamos convocatorias, poníamos mucha música, entonces en CDs y cassettes. Muy pocos programas se quedaron grabados, porque entonces lo se priorizaba emitir por la FM. Sí. Emitíamos, pues como en esa situación de legalidad que siguen las radios libres y comunitarias. Esto te estoy hablando del año 2002, estamos en 2026 y seguimos en las putas mismas. Y bueno, a raíz de una multa de telecomunicaciones por pisar a Radio Clásica en la Sierra, nos tuvimos que ir de allí. Y fundamos Radio Ela, la emisora libre autogestionada. Era heredera y aquello fue la hostia. Aquello fue una experiencia brutal porque con toda la rabia del tener que irte de la que había sido tu casa, de tenerte que ir un poco de malas maneras de un barrio que te había acogido como Arcasitas, un barrio, te digo, súper orgulloso, nos fuimos porque nos enteramos de que se había ocupado una casa en plena calle Atocha, pero no una casa cualquiera. Una casa en el número 39, una casa que era un jodido palacio. Se llamó Palacio Social Ocupado en Malaya porque por lo visto, los propietarios estaban vinculados a la Operación Malaya, que el caso de corrupción que hubo pues, allá por 2006, 2008 y demás. De allí que nos pusimos y hemos tenido los estudios más bonitos que ha tenido una radio libre en cualquier momento. Techos altos, esas típicas casas decimonónicas. La verdad es que fue tremendo. Pero luego lo veo, lo recuerdo súper nítido y fueron 6 meses. Porque lo de ocupar pues, es muy bonito, muy romántico, pero dura lo que dura. Pero resulta que si el propietario dice, pues lo voy a usar. Claro. Y ahí nos fuimos y bueno, en realidad donde se asienta Radio Ela fue en el Centro Social F10, eso sí era un centro social alquilado, estaba en la sede del periódico Diagonal, había una pequeña tiendecita, otros colectivos se juntaban ahí. Y ahí teníamos el sótano más sótano de los sótanos, unas humedades del copón. No lo recordaba porque lo tenía muy idealizado, pero tenía una compañera, compartió unas fotos en redes sociales y dije, hostia puta, no me acordaba yo de que podíamos tener aquí un gospel. Ahí sí que nos asentamos y conseguimos hacer muchas cosas. Hay Latido de Libertad, pero también llegué a hacer un programa de baloncesto junto con Jacobo Rivero, pues un muy buen invitado un día para aquí, porque también tiene 1000 cosas que contar del Sputnik Basket Time. También llegamos a hacer el Ritmo Dominguero. Y ahí llegué a tener 3 programas simultáneos, porque era puta pasión. Lo que dices tú, cuando eres joven, tienes pasión. Sí. Y es como, venga, y vamos, y dame, y tal. Y 1000 cosas que contar, la verdad es que muy guay. Y en Radio Ela, en una nueva etapa, cuando se tiene que dejar aquel estudio porque el propietario tiene que venderlo, ahora mismo donde estaba ese centro social es un hostel. Es puro resumen de lo que es el puto Madrid, ¿sabes? En la gentrificación de lo que era un centro social que daba tanta vidilla, pues queda para eso, para alojar guiris. Bueno, no, y ahora que lo has comentado, yo soy de vez en cuando, no te digo todos los fines de semana, pero una vez al año, 2, me bajo a Madrid a pasear con la cámara al hombro, yo qué sé, mira, si me hay algo que me llama la atención, le saco una foto, que lo sacas 300 y te valen 2 o te gustan 2. Pero luego me he dado cuenta que ya no existe ni Atasca Paco. O sea, ya no existe ni Atasca Paco, ni el típico bar que pone bar Pepe Pérez. No, ahora son todo franquicia. Ya no te hablo de lo que es Gran Vía y las aledañas. No. Te hablo de cualquier zona de Madrid, que te vas por Legazpi y todos son o franquicias o el 100 montaditos, con todo mi respeto. A la que te alejas un poco las principales sigue habiendo algo. A lo mejor hay un bar que dice, bueno, aquí puedo tirar un palillo al suelo y una cabeza de gamba,
que se agradece para recordar, pero es que todo es... Y muchos de esos hostels... Y muchos de esos bares de toda la vida sobrevivimos que los ha cogido gente de origen extranjero, mucha gente de origen chino, de origen latinoamericano. Se han quedado los bares de viejos. Ese concepto de bares de viejos, que tú entras al bar Pepe, quien está dispuesto a abrirlo, dice, pues es esta gente. Bar Torre de la Alameda, yo qué sé, o bar Las Tres Calaveras. Y entras y te atiende allí pues un señor, no pakistaní, porque aquí no hay, que eso es en Barcelona, pero un señor de origen chino, o un señor latino de Colombia, de Ecuador, y ves todo lo de fuera identificativo con lo que se ha quedado ahí, porque no van a gastar en cambiarlo y no van a cambiar el nombre, y entras dentro y te encuentras pues la bandera de donde son, de Perú, de Colombia, dices, hostia, qué choque cultural. Pero sí es verdad que, por ejemplo, mira, yo he trabajado 8 meses en una empresa que eran todo personas de origen chino y ellos mismos nos decían, dice, con todos los que trabajo decía, mi familia han tenido tiendas de alimentación. Dice, y yo, o sea, ellos ya eran criados aquí, no te digo todos nacidos aquí, pero la mayoría sí, o criados aquí. Dice, yo no quiero tener una tienda de alimentación, yo quiero trabajar y ser asalariado o tener otro tipo de negocio, que no sea tan esclavo. Porque esta gente venía de China y la novedad aquí era, no, es que abren, bájate al chino y compra lo que te dé la gana. 3 tornillos, una palangana, 2 cuerdas y un pico. Y es como nos sorprendíamos de, uy, que han cerrado en 15 de agosto. Pues tendrán que descansar esta gente en algún momento. Bueno, que he bajado a las 11:15 y estaban cerrados, pues tendrá que dormir. Bueno, perdona, yo en donde vivo, en San Martín de la Vega, el establecimiento chino tiene horario de persona normal. Abre de 10 a 2 y de 5 a 9 o de 5 a 8. No está abierto todo el día, la mayoría. Pero mira, yo cuando más me sorprendí que cerraron los chinos fue cuando la pandemia, que cerraron casi 15 días antes, que ahí bajabas y decías, ¿por qué habrá cerrado el chino si no pasa nada? Pues fíjate si pasó. Alguna noticia les debió llegar algo de sus parientes, sí. Cienfuegos. A mí me hace mucha Cienfuegos gracia. Que nace en Radio Elas y retomamos de lo que estábamos. En el cambio de local, un sotanillo ahí ya. De las humedades. Ahí de que ya vivía yo ya por San Martín de la Vega precisamente, que me llevó la vida para allá, con lo cual no pude tener mucha continuidad, pero vamos, empecé Cienfuegos porque Latido de Libertad había terminado, pues los compañeros ya no podían tener la continuidad que tenía, pues la vida, pues vamos teniendo unas responsabilidades diferentes, unos intereses distintos. Yo quería seguir haciendo radio. Los últimos Latido de Libertad fueron un poquito ya el formato que cogí en Cienfuegos, que es canciones que tratan sobre algo, sobre un tema súper específico, sobre todo priorizando el punk, el rock, el ska, que es un poco lo que más escuchábamos. Ahí ya los últimos Latido fueron un poquito ese formato, pero bueno, Latido decidimos acabarlo, si no me equivoco, en 2014, no, ¿qué coño? En 2015, pero no podía estarme quieto. 2016, nuevo proyecto, esta vez yo solo. Empiezo solo con Cienfuegos, ese concepto de política y rock. Sí, que es... ¿Y ese alter ego tuyo, que es el comandante? Porque había estado en 2011 en Cuba y me flipé. Me flipé porque me parece precioso. Como amante de la radio como algo con incidencia en la sociedad, a mí me parece flipante, porque lo pude ver en el Museo de la Revolución. Pensar que esta peña en mitad de la puta selva, en los años 50, te están montando una emisora desde la que sacaban sus proclamas, desde la que sabía la gente, van a venir, va a pasar esto, les vamos a apoyar o no. De cómo saber sacar ese tipo de cosas. Lo de Radio Rebelde me parece una historia tan bonita que es imposible si tienes sensibilidad social. De los cubanos, básicamente. Sí, es que es increíble todo lo que rodea a Radio Rebelde, esos discursos que permanecen grabados, a mí me parece. Y luego aquí lloramos, ¡ay, que no hay buena cobertura! Pues esta peña está en mitad de la puta selva, copón, qué inútiles somos. Somos como el meme de perro grande, perro pequeño. Es que somos totalmente perro pequeño los medios sociales ahora, copón. Pero sí, por eso pues me flipé y era el comandante de la guerrilla. Pero además, para que no fuera ideológicamente muy de una cosa, comandante Buenaventura Cienfuegos. Sí. Buenaventura por Durruti, Cienfuegos por comandante de Cienfuegos. Camilo, no me venía el nombre. Camilo Cienfuegos, como ese batiburrillo. Nos puedes etiquetar, pero no mucho. Nos gusta siempre descolocar a la gente. Tenemos muy claras algunas líneas rojas, pero nunca mejor dicho, pero también hay muchas líneas negras, digamos. Lo tenemos todo ahí mezclado desde el principio, que lo hacía yo solo, y es contar historias asociadas a la música que escucho. Porque es una cosa que quiero reivindicar, y luego vamos a hablar más de eso, y reivindicar la importancia de la música protestona en la formación política, social, cultural, histórica
de mucha gente. Yo siempre soy alguien curioso y si te pones a analizar las letras de las canciones y tienes un poco de, ¿y de qué habla aquí? Pues esto qué era, y esto lo buscas. Y ahora que con internet es simplemente mientras según lo escuchas, abres Google, antes tenías que estar leyendo el libreto, que en el libreto dijeran no sé qué, que cayera la casualidad que te llegara un libro en el que, anda, este es el que sale en la canción de Cortatu. Ahora es más fácil, ahora lo buscas de quién era, pues yo qué sé, Cortatu una canción, Mr. Snowy y sus amigos los humanos, ¿no? Pues ¿quién era Mr. Snowy? Pues es un personaje de cómic de Richard Cramp. Y dices, pues antes tenía que ser la puta... Mr. Snowy es esto. Pues como... Pues era un poco reivindicar eso, pues esa curiosidad que había tenido siempre, sacarla. Al final, cuando haces un programa, muchas veces para eso que tienes dentro, no aturullar solo a tu entorno, sino sacarlo y encuentras gente y haces guerrilla. Yo estoy consigo hacer una guerrilla alrededor, de se ha que habido los que gente. hacemos algo delante de un micrófono o delante de una cámara, al final lo hacemos para nosotros. Y para quien le pueda interesar, pero los principales somos nosotros. Sí. Estoy convencido. Ni quien diga que no, para mi gusto. Hay un punto de... Y luego también te pones a escribir y ese rollo que salga tu nombre. No, o sea, quien niega el factor ego, para mí tiene una falsa humildad. Falsa humildad y no quiere reconocer lo que queda mejor. Decir, yo soy muy humilde. No. Cuando te pones a hacer algo y si te pones a hacerlo bien, lo mejor que sabes, tiene ese puntito de que sea propio. Sí. Mío, y no pasa nada, oye. Que al final, y no pasa nada, claro. Para eso se firman los libros, se firman los artículos y ya está, y no pasa nada. Por eso es que mejor reconocerlo. Reconocerlo que engañarse y engañar a los demás. Yo estaba mirando, quiero preguntarte cosillas porque te está escuchando desde que conozco el programa hace meses y demás. Y bueno, pues preguntarte cosas de política y rock. Muchos festivales hablan de revolución, ¿vale? Y desde esos festivales se habla de revolución, pero están patrocinados por grandes marcas, grandes bancos. ¿Crees que la política se ha convertido en una estética más que una herramienta real? En muchos casos sí. En todo lo asociado a las contraculturas, al punk, la música protestona, es verdad y es innegable. Y había una canción de un grupo que me molaba, pero que decían que levantar el puño rollito de estrellas. En muchos casos pasa. Y es un debate súper viejo y además en el cual mi opinión ha ido quizá matizándose, suavizándose. Antes era de... No, y ahora dice, pues mira, mejor esto... Pero también hay que ser muy conscientes. Demasiadas cosas se quedan en lo estético, demasiadas cosas se quedan en la rebeldía de fin de semana, se quedan en el cantar el lema. Pero yo qué sé, a mí me costaría seguir escuchando determinadas canciones y después haberme comportado como todo lo contrario, haber sido un poquito de no haber tenido, pues muchas veces... Yo, por ejemplo, me gusta mucho donde se miden estas cosas, para mí, son cosas como lo laboral. Esa gente que va muy de rebelde de fin de semana, pero luego ve cómo putean al compañero y es incapaz de solidarizarse. O cómo lo putea el mismo, ella. O cómo lo putea el mismo, que ya sería directamente de qué cojones vas. Yo entiendo que no se puede estar a todo, es algo además voy asumiendo, es algo que mi trabajo me ha costado, de no puedes salvar todas las causas del mundo, intenta ser coherente, intenta no dañar, intenta... Sí, más que no salvar... Pero cuando tienes algo en los morros hay que estar. Sí. Hay que estar, hay que dar la cara y luego al menos no levantar mucho el puño en el festival, en el concierto, pero luego no acercarte a la manifestación. Levantas el puño con el Rolex y la Coca-Cola. Que también digo que tampoco hay por qué ser pobre para partir de determinadas ideas, pero... porque el voto de pobreza quien lo hace son los frailes, no la gente de izquierdas. Pero eso te iba a decir, o sea, es un debate, vamos a ver, que la gente evolucione. Para mí que alguien de izquierdas, y no te estoy hablando de un caso en particular que la gente pueda pensar, este habla de Pablo Iglesias, no, gente de izquierdas progrese social y económicamente y desde ahí sigan apoyando, me parece que es lo que se debe hacer si tienes esa posibilidad. Oye, habrá gente que seremos curritos toda nuestra puta vida y no pasa nada, pero si de repente evolucionas laboralmente, evolucionas económicamente y tu vida puede ser un poco mejor, pues me parece perfecto. Sí. Es que no hay que criminalizar a nadie. Luego también están ejemplos de gente que toda la vida hemos tenido, lo de nuestra generación, Sabina, Mago de Oz, y Mojinos Escocidos, y de repente ahora en sus conciertos se cantan Pedro Sánchez, hijo de puta, Sabina dice que reniega de todas las canciones, porque tal, no sé qué. Dices, no sé, bueno, igual estoy yo perdido, igual dentro de cuando llegue a la edad de esta gente pienso lo contrario, porque una cosa es la mentalidad de, bueno, con el tiempo todos nos vamos haciendo un poquito más conservadores. Bueno, te lo puedo comprar con pequeños matices, pero al contrario, yo creo que cuanto más tienes, más deberías mirar por la gente.
Claro, de saber Tú vas a tener lo mismo, desgraciado. de sí, saber lo que cuesta, sí, lo veo muy parecido, lo veo muy parecido. Hay cosas que no entiendo y por eso me gusta mucho ver, porque es eso, como Cienfuegos tiene. Yo recibo mucho feedback de gente que noto que es más o menos de nuestra quinta, gente que superamos los 40, que se ha criado, ha socializado en esos ambientes contraculturales, militantes, antifascistas, de la ocupación, de lo contracultural, etcétera, y que más o menos sigue en ello con las diferencias que tiene la edad. Noto mucho. Y me mola mucho ver y comprobar que pese a que a veces es muy difícil mantener según qué ritmos de militancia, porque las responsabilidades son otras, las energías son otras, las prioridades son otras, ver que seguimos en la brecha, tanto mis compañeros del programa como mucha de la gente que nos oye, gente con la que vamos contactando, retomando contacto tras muchos años a raíz de hacer un programa que queremos intentar dar voz a este tipo de cosas, y luego ver la evolución de otros que se dan muchos golpes de pecho y juzgaban y condenaban continuamente a los que no eran suficientemente puros, y ver las cosas a las que se están dedicando, las cosas que están haciendo, y digo, pues mira, pues a lo mejor ahora antes era por la abstención activa y ahora estoy ayudando en un partido político por temas personales, pero aquí sigo. Sí. Tengo muy claro con quién estoy, tengo claro muy mi banda y hay determinados sapos que te comes, etcétera, pero al menos no he pasado de 0 a 100, ¿sabes? Sí, hay unos términos, uno grisa, porque al final lo que dices tú, la edad, los ritmos del cuerpo, pues es como todo. Si nos ponemos a hacer deporte, tú y yo ahora mismo, igual nos quedamos muertos antes de llegar ahí a la esquina, y hace 15 años nos dábamos 3 vueltas corriendo. Pero el cuerpo también te pide a lo mejor una forma de seguir, vamos a decir, militando, es estar delante de un micrófono, hablando de lo que tú quieres, recuperando a lo mejor esos oyentes o esa gente de esa generación que decían, no, pues mira, pues yo me había olvidado de esto y aquí en este programa me he aficionado a ello. No me voy a volver a ir a lo mejor a manifestaciones, ni voy a volver a liarla, vamos a decirlo, pero de forma conciencial estoy de nuevo activo. Claro. Y además yo también hay una cosa que nos olvidamos mucho. Hay que ir a la protesta, hay que ir a la contra, hay que ir a la resistencia, pero hay que construir espacios. Sí. Y eso es un espacio que a lo mejor es más fácil o no. Igual en la energía juvenil es más ir a la contra, ir a responder, pues hay manifestación fascista, pero hacemos la contramanifestación, hay recortes en no sé dónde, se hacen manifestaciones, se hacen pintadas, se hace no sé qué. A lo mejor con la edad el cuerpo pide otra cosa que es también difícil y necesario, como es estar construyendo espacios, como puede ser una radio comunitaria en un municipio de 55.000 habitantes, donde no hay medios de comunicación locales con una línea así más plural y donde hace falta dar voz a un discurso que hay, que existe. En Pinto muchas veces dicen, Pinto no hay nada, no, en Pinto hay. Lo que hace falta es un espacio donde encontrarnos. Pues yo ahora prefiero poner mis energías en este tipo de iniciativas constructivas sin tener que estar siempre a la defensiva y siempre respondiendo a los discursos de otros. Y me parece que es tan necesario, tan válido como puede ser lo otro, y seguimos luchando y seguimos haciendo cosas. Y lo es porque una radio comunitaria, libre, llámalo como quieras, no deja de ser un espacio donde se puede expresar cualquier persona que no tenga unas ideas que sean ofensivas de por sí, puede tener proyectos de todo tipo, y al final, una de las cosas, mira, yo te voy a ser sincero, a mí una de las cosas que creo, opinión personal, que el Radio Sata a lo mejor no tiene la cobertura, vamos a decir, o no sé cómo decir, porque yo la sensación que tengo, sin ser de Pinto, es que como que en Radio Sata la gente no empatiza con, o sea, en Pinto como que es como, bueno, oye, ¿por qué no Pinto Radio? ¿Por qué no ponéis la palabra Pinto? Que la gente seguramente se identificaría solo más por el hecho de ver el nombre de la localidad. Porque más los pinteños somos muy pinteños, sí, y muchos pinteños. La historia de la piedra sata y todo eso está muy bien, pero es como si a mí, en San Martín de la Vega, salvando la distancia lo voy a decir, monte una emisora, llamo Warner Radio. Pues no, habla de la Warner, que es una cosa. Yo quiero algo que hable de San Martín y que yo lo vea y diga, coño, San Martín, cuéntame, ¿qué vamos a hablar? Y creo que es una de las cosas que, visto desde fuera, o sea, tendrá su motivo y tiene su porqué, y ahí están los padres fundadores y tal, pero que yo creo que a lo mejor la gente, cuando tú pones Radio Sata, la gente pasa por allí y dice, bueno, pues Radio Sata. Vamos a poner Pinto Radio y dice, coño, ¿tenemos una radio aquí? Pues ahora el merchan que estamos sacando ahora ya es Radio Sata Pinto. La cuenta de Insta es Radio Sata Pinto. Pero como también se aspira a proyectos fuera de Pinto, no se quiere que sea súper local. Al final es un poco el... Ya, al final la pescadilla se muere la cola. ¿Dónde quieres tirar? ¿De un lado o de otro? De un lado o de otro. Y también hay tendencias dentro de la propia emisora, de las propias... Pero eso al final es la vida que le den los socios y las socias. Si queremos tirar más a lo local, a mí me motiva más lo local que trabajar fuera, porque al final acabas haciendo siempre las cosas para Madrid. Estoy de Madrid, yo quiero hacer vida en mi pueblo, donde me he criado, he vivido en Madrid muchos años y he disfrutado de Madrid, ahora quiero hacer las cosas aquí. Y yo quiero que me hablen de lo que se hace aquí.
Y quiero saber si yo, vamos, de aquí, si yo fuera de oyente de Pinto, yo me quiero identificar, que me digan cuándo van a arreglar el socavón que hay ahí. ¿Por qué está cortada la calle? No sé qué. No que me digan, sí, ya sabemos que hay atasco en la 4 todos los días para bajar y todos los días para subir y que el centro está muy mal. O sea, eso está muy bien, pero creo que es importante también, lo que dices tú, al final tener una línea más o menos coherente con estamos situados aquí, Sí. los estudios están aquí, pero bueno, que Al final sí, al final la comunicación local pasa mucho, al final quién lo paga. Y al final se depende mucho de lo institucional, de la policía institucional, tanto ayuntamientos como comunidad, en el caso de Madrid, en otras regiones también entran las diputaciones. Yo entonces entran unos equilibrios que son difíciles de sí. combinar. O te tapas los pies o te tapas el culo. No Eso se es, puede eso hacer. es, porque hacer una comunicación local bien es trabajoso y si no hay presupuesto, pues Es lo que hay. Tengo aquí un par de preguntas más para hacerte acerca de Cienfuegos. Y a ver tú qué opinas. ¿Crees que la izquierda cultural romantiza demasiado el pasado a nivel musical? sí, se romantiza el pasado y se romantiza la derrota. Sí. Nos encanta vivir en la derrota. Hay muchas luchas que te enteras, pues yo qué sé, ¿qué es lo que vi el otro día? Mira, hace 2 programas hablamos de unos sucesos que sucedieron en Aranjuez hace ahora 50 años, recién entrando la democracia, de que apalearon prácticamente unos vecinos que habían hecho como una... Los fundadores de las primeras asociaciones vecinales habían hecho se habían juntado en Aranjuez para hacer como una especie de merendola de San Isidro y aprovecharon para politizarlo, para hacer sus reivindicaciones vecinales básicas, años 70, fíjate lo que se podía estar pidiendo en Madrid. Que no nos Estuvieron súper... pedían. Pues el típico, ya no era tanto el agujero en la calle, era directamente que la calle tenga asfalto y que haya canalizaciones de agua. Estuvieron vigilados por la Guardia Civil todo el día y en un momento dado, cuando empiezan con las reivindicaciones, les apalean. Es algo de lo que no conocemos porque no hubo muertos. Si se le hubiera ido la mano a alguno, lo mismo si sabríamos, como sabemos, por ejemplo, del 3 de marzo de Vitoria, que es el mismo año y pocos meses antes, se recuerda cada año, se sabe cada año, porque al final romantizamos y nos enteramos de dónde la cosa se ha ido de madre y ha sido demasiado. Si no hay sangre, no hay noticia. No hay homenaje. Yo creo que se merecen también, por supuesto, sin quitar el respeto máximo a quienes dieron su sangre, pues al resto de la gente que también estuvo con aquello. Se romantiza mucho, mucho la derrota, se romantiza mucho, pues por supuesto, la guerra civil, es esa romantización continua de la derrota y es una pena y por eso es una cosa también del leitmotiv de Cienfuegos, nos gusta un poco también reivindicar las victorias, Sí. recordar cuando se ha ganado, celebrarlo un poquito, celebrar un poquito lo que haya que celebrar, también reivindicarlo y ser críticos y demás. Sin querer para nada, por eso faltará el respeto a la memoria de quienes derrotaron, pero al final estamos con esa romantización continua, eso, de la derrota y del pasado, y nos cuesta mucho. Es muy fácil encontrar canciones que hablando de memoria histórica, que hablen de la guerra, pero nos cuesta mucho más encontrarlas que hablen de los años de la transición y que no digamos ya de conflictos más cercanos. Tenemos que hacer también memoria histórica ya, va tocando hacer memoria histórica de los años 90. De los lo que años es 90. la post-transición. O sea, Claro, ya, sí. ya han pasado 30 años. Eso es. Y bueno, el colectivo lo están haciendo muy bien. Por ejemplo, se ha recuperado muy bien la memoria de Richard, un joven punk antifascista que fue asesinado en Alcorcón hace ya 31 años. Se reunió una asamblea allí y han conseguido hacerlo muy bien. En Pinto no hemos conseguido recuperar también la memoria de David Martín, que fue asesinado también de una paliza por un grupo neonazi, pero por puro entretenimiento, sin motivación política como tal. Horrible aquello. Sí, le hicimos unos pequeños homenajes muy pequeñitos, pero no hemos sabido capitalizar esa memoria, hacer ese homenaje, que también por un cierto modo puede ser reabrir heridas, pero también es de, joder, no olvidar, porque igual se nos vuelve a poner de moda que se pongan a jugar, a pegar palizas a la gente, al más vulnerable. En este caso fue David, chico jovencito, español, que es en Arganda, le ven como es el de fuera, es el vulnerable. A los vulnerables son gente que vienen del extranjero y no podemos permitir ese tipo de cosas, y hay que recordar que ya se hizo, ya se les paró y se tiene que volver a parar, y no se tiene que permitir, se tiene que... Lo primero es educar en, oye, para entretenerte, no de ir a por el vulnerable ni por asomo. Esto no es una puta broma. Estamos hablando de estas palizas que tan de moda, vamos a decir, por decirlo de alguna manera, se pusieron en los años 90, entre los años 90 y 2000, porque justo coincide con mi adolescencia y lo he vivido, Sí. lo he vivido de cerca, esas cacerías y esas listas que te iba la policía a buscar a casa y decía, ten cuidado que estás en una lista.
y decías, vale, muy bien. Una lista de los nazis de Alcobendas, qué bien, qué maravilloso todo. Oye, te iba a comentar, a nivel nacional ahora mismo, la política estamos más divididos que nunca, estamos polarizados, que se dice y demás. Y yo realmente el gran miedo que tengo es que bueno, en aquella época no había redes sociales y el miedo era real en las calles. Ahora, pues dentro de lo malo, el miedo o el odio, vamos a decir, está en las redes. Pues mira, chico, te bloqueo, no te escucho, pero es que yo creo que cala mucho más, porque ese es un odio que, como has dicho tú antes, no hace sangre, no deja huella, con lo cual no es un odio que salga en noticias, pero mi miedo es que eso sí se transforme poco a poco en una situación real de violencia como se vivía en los años 90. Es que das en la tecla, estos discursos de odio que se habla mucho, la verdad que es chungo porque calan, se bromea con El temas que populismo es muy fácil. Si es que Sí, sí, pero, sí. pero Y de ambos lados, o sea, y de toda la puta vida, además, ¿eh? Sí, hay muchas cosas que las ves que se hacían en los años 30, cuando lees de historia, ves que hay cosas que se han hecho ya en la misma puta estrategia, pero con ese factor nuevo actual que es la rapidez, la inmediatez absoluta. Antes, yo que sé, años 30, la batalla de Cable Street en Londres, que es cuando se para el movimiento fascista en el Reino Unido porque se unen todos. Los ecos de aquello llegan en los periódicos lento, te vas enterando. Ahora mismo esas cosas las vemos rápido y enseguida quieres otra cosa más. Las ves en directo, los debates que deberían ser más profundos de muchas cosas, las noticias que deberían analizarse con calma, antes caducaron una semana, ahora te están caducando, al día siguiente ya se ha dejado de hablar de eso y se habla de otra cosa. Como vimos en esa continuo, que es muy muy difícil. A las 6 en las redacciones, a las 6 de la mañana, ya a las 3 de la tarde en el boletín igual ni lo dan, porque hay otras 700 cosas que han salido. Eso es, sí, es terrible. Antes de hablar de todo esto con total libertad, cuando te que ir me lo dices, ¿eh? O sea, pues a no mucho tardar. Vale. Sí. Porque al final no hemos hablado del tema de horario. Vamos a hablar de medios de comunicación y yo te iba a preguntar tu opinión sobre la proliferación de, llámalo podcast, llámalo espacios, que hablan de todo, porque oye, sí, nosotros hacemos podcast y no hablamos de cine, que es algo totalmente inofensivo, no nos metemos con nadie, de hecho es un programa para reírse de cosas que han pasado en el cine. Y nos reímos. Y otro que hacemos, pues que es de entrevistas, que bueno, pues dejamos ahora a los invitados, podemos tener una pequeña opinión, pero ¿qué opinas de toda esa cantidad de opinadores profesionales que hay hoy en día, que se plantan delante de un micrófono, cogen una cámara y dicen... Y dices, es que nosotros tenemos 3.000 seguidores, pero es que habrá gente que tenga 500.000 y no haya hecho lado con un canuto en su puta vida, no hayan cotizado un solo día, y de repente diga, pues este tío está viviendo de esto, dando una cátedra de algo que no tiene ni puñetera idea. Y luego los hay que intentan imitarlo, hacen el mismo tono, el mismo todo, y tienen 3 seguidores. Claro, porque al final lo original funciona una vez. Es como claro, todo. Eso es, sí. Eso nos pasaba mucho pues en el entorno cuando se venía, venga, hay que hacer campañas para descansar a los jóvenes, no sé qué. Pues mira, Ibai hace esto, Ibai hace aquello, ya, y el Barça hace esto, ya hace aquello. Vamos a mirar un poquito nuestra liga. No que el con buena picha bien se jode. Me acuerdo mucho en un congreso de marketing que venían los de BBVA a contarnos su patrocinio de la liga. Pues me parece maravilloso, pero esto para mí es absolutamente inaplicable. ¿Vais a dejar algo en el Estudiantes? No, pues ya está. Me parece muy guay que me cuentes, pues nada, para que los medios llamaran a la liga BBVA, pues les hicimos una página de publicidad. Pues así también me dice el patrocinador. Pues esto es un poco lo mismo. Pues puede funcionarte uno, pueden funcionarte dos, se va a lo inmediato. Ves a mucha gente... Hablamos antes del factor ego. Pues aquí es multiplicado, porque muchas veces, te voy a reconocer, si tengo mi ego a la hora de escribir los libros, a la hora de hacer el programa, me gusta que se reconozca, pero lo importante no soy yo, lo importante es lo que estoy contando. Me gusta que se reconozca ay, Santi, qué bien te lo has preparado, qué bien te has documentado o qué bien has montado para una historia 1000 veces contada que quede más radiofónica. Sí, que algo pero que he oído 20 veces, de repente me sorprende porque lo estoy volviendo a escuchar y no lo asocio. Eso mola muchísimo cuando se consigue, sí. Pero yo qué sé, esta peña hay muchas veces que dicen, voy a buscar para ser protagonista haciendo lo que sea, aunque no sea yo en realidad. Pues veía el otro día un vídeo que se hizo viral de una chica haciéndose el gato en el metro rascando, sí. Y decían, pero puede ser esto a dónde hemos llegado. Pues se genera un debate de mierda y está claramente, pero ¿qué debate hay ahí? Pues es una chavala que quiere llamar la atención, como lo hemos hecho todos de chavales. Lo único ahora tenemos la mentalidad adolescente hasta los 50 años. Y el problema es que ahora lo vemos.
ya O sea, lo si en vemos. nuestra época nos hubieran grabado lo que hacíamos en el metro, que yo no recuerdo tú, pero yo me pasaba, porque las puertas iban abiertas y pasaba de vagón a vagón. Hostia, Y te eso hacías yo no lo llego a hacer, pero... Sí, del primer vagón al último. Los de la línea 5. Sí, o Son los que sea, aguantaron así hasta bien avanzados los y 2000. vamos, si nos hubieran grabado las burradas que hemos hecho nosotros. Claro, pues bueno, se vive esa necesidad de dar un pasito más para llamar la atención. Pero hila con lo inmediatamente anterior, no hay capacidad para todo. Y bueno, pues por eso pues queremos en las radios comunitarias, una obsesión que es casi personal, es no fomentar tanto esto, sino vamos a fomentar dar voz más pausado, otro ritmo, que aunque queramos también que se acerque la gente joven, pero que no sea a costa de repente olvidarnos de, vale, protagonismo delante del micro, el que se pone delante del micro es el protagonista en ese momento, para hacer las cosas con un poco más de pausa, con un poco más de cariño y sin ese todo vale por los 5 minutos de gloria. Vamos a dejar de hacer famosos a gente estúpida, ¿no? Como dice aquella pintada. Vale ya, de reírle la gracia al más tonto. Es que al final el más tonto es el que termina haciéndose con el espacio. Vamos a decirlo. Sí, como en el colegio. Sí. Hemos llegado a un enorme patio de colegio. El más tonto era el que decías, a ver qué hace este ahora. Es terrible porque la democratización de las herramientas de comunicación está ahí, ahora es muy fácil. Pues aquí pues, hablamos antes del equipo con el que estamos preparando esto. Es un equipo que es relativamente barato con lo que podía costar cuando yo empecé en esto para hacer esto mismo. Hace 20 años te estabas yendo a cifras de muchos ceros. Medio sueldo en una mesa de mezcla de esta de 4 pistas para montar algo. Sí, pues no digamos ya que estamos con las dos cámaras, la mesita, los micros, que vale 2 duros entre comillas, que tu dinero te ha costado, pero no es lo mismo que podías hacer. Pero que no es algo. Hace 30 años te tenías que juntar con 40, 50 personas para poderlo hacer. La democratización de la comunicación, en lugar de traer más discurso, la voz ciudadana, ha traído dar voz a una cantidad de gilipollas terrible. En lugar de pero es como todo. Si sabes escarbar, siempre hay peña que te está diciendo cosas muy guays, que está con ese modelo también comunicativo que engancha, adaptándose a la dictadura de las plataformas, que si los 15 segundos y no sé qué. Hay peña haciendo cositas muy guays. No vamos a ser segundos, no sé qué, los algoritmos. Pero hay gente que está sabiendo un poco aprovecharlo, y luego están los que buscan casito a costa de me disfrazo de gato o doy muchos golpes en la mesa. Pero eso pasa también en la tele convencional. Sí, bueno. El éxito de esos esos programas de debate. De los 90 era Sálvame o, bueno, antes de Sálvame, Tómbola en las autonómicas. Claro. En las autonómicas pagó con dinero. Crónicas marcianas donde Boris se bajaba y enseñaba el culo. Claro, eso es que sí, que a veces nos pagaban los chavales han perdido el norte. Bueno. Los chavales. Que tontos ha habido en todas las épocas. Eso es. Igual que gilipollas. Solo que ahora es más fácil producírtelo. Gilipollas hay de todos los colores, de todas las opiniones y de todos los sabores. Bueno, eso ni dudarlo. Pues nada, yo creo que hasta aquí, Santi. De hecho, te iba a decir que vamos a dejar prácticamente así para una segunda parte en un futuro, si te apetece. Yo encantado. Porque yo me lo he pasado de puta madre. Me quedan aquí como 20.000 cosas de las que hablar. Y igual para la próxima viene Carlos. Genial. Igual se acuerda. Que, Santi, gracias por haber estado, que ha sido un placer compartir tiempo, micrófono y anécdotas, y que habrá una segunda parte, seguro, no sabemos cuándo, buscaremos hueco, porque hay muchas cosas más que contar. Por supuesto. Gracias, Santi, encantado, un placer. Vale.